Les habla Carifer Godiño. En esta ocasión me acompañarán a leer La Odisea, poema épico del autor Homero. Mi grado es 11.1 y en la página de inicio de la lectura fue en la página número 3 para finalizar en la página número 21. La hora exacta en la que inicié mi registro de lectura fue a las 10 en punto para terminar a las 10:35. Empezamos. La Odisea. Los dioses en concilio. Sugerencias de Minerva a Telémaco. Casi todos los que habían sobrevivido a los horrores de la guerra de Troya estaban de nuevo en sus hogares, tratando de sobreponerse a la cruel angustia del recuerdo. Tan solo Ulises, a despecho de la natural impaciencia que les hacía soñar en voz alta con su dulce Penélope, con Telémaco, hijo único de ambos, con Ítaca, la pequeña isla que constituía su reino. Pero mejor será que tú nos los cuentes, Musa, tú que tan divinamente conoces el insólito peregrinar del hijo de Laertes, aquel varón que preclaró ingenio y astuto gobierno de quien nos hablabas en la Ilíada. Mientras él combatía entre Aquiles, Héctor, Príamo, los Áyaces. Oh, hija de Júpiter, explícanos las prodigiosas aventuras de Odiseo. ¿Verdad que durante muchos años erró por diversos países y que sufrió en largas navegaciones tratando de dar un feliz regreso a sus compañeros? En cuanto Ulises, Odiseo, hallábase detenido en las grutas de la diosa Calipso, la venerada ninfa que anhelaba tomarle por esposo, hasta que con el transcurso de los años los inmortales decretaron que aquel volviera a su patria. Mas no por ello habían de terminar sus desdichas, que le persiguieron incluso después de reentregado su amada Ítaca. Neptuno fue el causante de las 1001 amarguras que atormentaron a Ulises. Neptuno le odiaba desde Troya, quizá envidiando los éxitos del guerrero frente a los Priámidas. Ahora, Neptuno habíase trasladado al lejano país de los etíopes, dos pueblos que habitan los confines de la tierra, hacia el ocaso y el orto del sol, respectivamente, y aprovechando su ausencia, los demás dioses celebraron consejo para tratar de la suerte de aquellos mortales, que regresaban de la guerra y que, como Ulises, no habían podido alcanzar todavía sus hogares. El corazón se me parte, decía Minerva, la deidad de los brillantes ojos, cuando pienso en el desgraciado Ulises, alejado de los suyos y penando en una isla batida por todos los mares, en la profunda cueva de Calipso, la hija del terrible Atlante. Sabe que es ella quien le retiene y pretende embelezarle con sus dulces y engañadoras palabras para que olvide a Ítaca, pero el héroe no se deja embaucar y solo aspira a volver junto a los suyos, aunque en ello arriesgue la vida. ¿No te mueve la historia, oh Júpiter olímpico? ¿No te apiadarás algún día de este desgraciado? ¿Por qué estás airado contra él? Hija mía, replicó el amo del trueno, ¿cómo supones que pueda olvidar al divino Ulises, cuya prudencia no ha igualado a ningún mortal y cuya devoción por todos nosotros es inextinguible? Estad seguro de que no soy yo, sino Neptuno, quien prohíga sus giras contra aquel infeliz. De aquí que Neptuno se goce en llevarle errante por las aguas, siempre lejos de su patria. Pero ea, discurramos un poco sobre la posible manera de volver a ella, y Neptuno tendrá que apaciguar su cólera cuando vea que todos nosotros estamos frente a él en esta cuestión. Minerva repuso: Oh Padre poderoso de los dioses y los hombres, si en verdad queremos que Ulises vuelva a sus tierras, enviemos a Mercurio a la isla de Ogygia con tu suprema orden de que Calipso le deje partir. Al mismo tiempo no volaré volaré a Ítaca para que Telémaco, el hijo de Ulises, cierre la puerta a los insolentes príncipes que asedian a su madre y vaya a Esparta y Pilos a reunirse con su progenitor. De paso, el joven padecerá y adquirirá fama de inmortal entre los hombres. Cuando así sea, se hubo convenido, Minerva asió la fornida lanza con la que destruía filas enteras de héroes que la irritasen y abandonó las cumbres del Olimpo encaminándose a Ítaca. Ante el vestíbulo del palacio de Ulises tomó la figura de Mentes, rey de los Tafios,
con la que se dejó ver los pretendientes que pasaban su tiempo jugando a los dados y vaciando cráteras de vino. Bienvenido, extranjero, le saludó Telémaco. Entra, come y bebe a tu placer, y dime luego qué deseas de nosotros. Mientras Femio, al son de la cítara, entonaba una bella canción. El joven siguió hablando a su nuevo huésped. Mira a estos insolentes que no piensan más que en hartarse de lo que nada les ha costado, pues devoran la hacienda de otro. Ah, sí, tal como ocurriera. Ah, sí, nuestro rey, mi padre, apareciese de nuevo entre, entre nosotros. Pero déjenos esto. Y dime quién eres, de dónde y cómo has venido, cuáles son tus marineros, y si alguna otra vez estuviste en Ítaca, pues nuestra casa siempre ha estado abierta al visitante. La diosa respondió: Soy Mentes, hijo del belicoso Anguíalos y reino sobre los Tafios. Voy en viaje a Ptemesos para adquirir bronce a cambio del hierro que conduce mi galera. ¿Dónde está tu barco que no lo veo? Quedó al extremo de la isla en el puerto de Retro, al que ampara el boscaje del monte Nello. Nunca estuve aquí, pero nos ligan viejos lazos de hospitalidad, pues nuestros padres se honraban mutuamente. He venido a Ítaca para saludar a tu padre. No he regresado todavía. Quizá haya muerto. Oh, dioses, cuánto pesar me trae esta noticia. Pero no digas que ha podido morir, pues al contrario, seguro estoy de que vive y acaso esté detenido en alguna de las islas de Achuroso Océano. Escúchame. Aunque no soy adivina, los dioses suelen inspirarme felices anuncios, y ahora mismo tengo esta evidencia. Ulises no estará por mucho tiempo lejos de su patria. Sus inacables recursos de ingenio le abrirán el camino por mucho que le sujeten cadenas de hierro. ¿Eres tú de verdad su hijo? Su hijo soy, repuso Telémaco. ¿No han dispuesto los dioses de tu linaje quede ignorado de los hombres venideros? Dijo Minerva. Y dime ahora, ¿el festín que celebráis es por algún casamiento? Observo demasiadas insolencias en esos hombres, y me sorprenden mucho sus torpezas y descortesías. A esto he de decirte, generoso extranjero, que nunca hubo casa más floreciente que la nuestra mientras la habitaba Ulises. Pero hoy que él ha desaparecido o muerto sin honores ni gloria alguna, solo nos queda pesares y llanto. Todos los príncipes vecinos de Same, Duliquio, Jacinto, cortejan a mi madre y se dedican a arruinar nuestra casa. Y como ella no se atreve a rechazarlo sin acceder al nuevo matrimonio, pronto acabarán con la hacienda y hasta conmigo mismo. Minerva le compadeció. En verdad que todo cambiaría si él apareciera de repente por esa puerta. Pero está en manos de los dioses y solo ellos saben lo que en el futuro nos aguarda. En cuanto a ti, la experiencia de mi vida me lleva a hacerte unas sugerencias que deberías tener en cuenta. ¿Por qué no convocas mañana a estos príncipes a una reunión y les intimas a que se retiren? Terminada la asamblea, piensa en ir tú mismo a informarte de la suerte de tu papá. Quizá encuentres algún hombre que sepa darte noticias suyas, o acaso la fama, que más que otra divinidad extiende las glorias sobre la tierra, puedan enseñarte algo respecto de su paradero. Interroga en Pilos al divino Néstor. Si nada consiguieres, busca en Esparta al rubio Menelao, que es el último que llegó de cuantos sobrevivieron a Troya. Si te dice que tu padre vive, aguárdale un año entero. Si ha muerto, lo que no creo, erígele un túmulo y procura a tu madre un esposo. Entre tanto, Ícaro y Peribea cuidarán de disponerle nuevas nupcias y dotarlas como corresponde a su condición. Tú eres alto y fuerte, de inmemorable aspecto. Ármate, amigo mío. Apresta la mejor embarcación que puedas y que la prosperidad tenga motivo para recordarte elogiosamente. Ahora permite que me vaya y recuerda mis consejos. No los echaré en olvido, contestó el prudente Telémaco. Quisiera que, como agasajo mío, te llevaras un buen presente. Según es de costumbre que con nuestros huéspedes más estimados, no me digas, no me detengas, te lo ruego. Ocasión habrá a mi vuelta. Y dichas estas palabras, la diosa emprendió vuelo como un pájaro, lo que hizo ver a Telémaco que la figura de su visitante presentaba una deidad. Luego corrió a donde los pretendientes escuchaban el cantor de los sinsabores aqueos al regreso de Troya.
La discreta Penélope decía al Rapsoda: Femio, puesto que conoces otras canciones de dioses y héroes, elige cualquiera de ellas en vez de esta, que tan vivos pesares me trae. ¿No comprendes que me hace recordar a mi sin igual esposo, Ulises bien amado, cuya fama cubre Argos y la hela de toda? Interrumpieron sus palabras las voces de Telémaco. Madre mía, no es Femio, sino Júpiter, quien tiene que ver con nuestras desgracias, y tampoco fue solamente Ulises quien pudo perecer en Troya. Ea, guárdate en tus habitaciones, que esta reunión es propia de hombres y es a mí a quien incumbe. Volviéndose hacia los príncipes, el joven continuó: Escuchadme vosotros, que con tanta insolencia acostumbráis a manifestaros, disfrutad los últimos instantes de vuestros banquetes que en este palacio, porque al romper el día os invitaré a salir de él y continuaros a vuestras casas. Admirándose Admirándose todo de que Telémaco les hablara con semejante audacia, Antino, el hijo de Eúpites, replicó: Parece como si los dioses te hubieran enseñado a hablar de este modo, mas no querrán ellos que te conviertas en rey de Ítaca. Antino, continuó el hijo de Penélope, bien sé que en la isla hay otros muchos príncipes que merecerían reinar cuando mi padre hubiese muerto. Sí que reinarán cuando aquella desgracia fuese cierta, y en tal caso yo me contentaré y me sentiré feliz con ser el amo de mi palacio y el de los esclavos que Ulises me reservó. Tomó la palabra Eurímaco, hijo de Polibo. Manda, Telemaco, en tu palacio hasta que los dioses elijan a quien haya de ocupar el trono. Que nadie pretenda despojarte, y ahora dime, ¿quién era ese extranjero? Es Mentes, el hijo de Anquíalo, explicó el joven, que reina sobre los Tafios. Pero no quiso hacerles partícipes de su secreto. Él estaba convencido de que su visitante venía del Olimpo, y hasta aseguraría que se trataba de Minerva. La casta Ericlea, que amaba a Telémaco por haberle criado desde niño, alumbrábale con teas camino de su habitación, y el príncipe, cubierto en vellones de oveja, pasó la noche reflexionando acerca del viaje que Minerva le había propuesto. 2. Ágora de los citacenses partía de Telémaco. Apenas la aurora extendía por la tierra sus argénteas manos, cuando los heraldos de Telémaco llamaban al pueblo, y éste comenzó a reunirse en el ágora. El primero en hablar fue el anciano egipcio, quien precisamente por viejo era el que sabía más cosas. Oídme, itacenses, desde que Ulises partió en sus cóncavas naves, nadie nos había concitado a Lagia. ¿Quién es el que hoy nos reúne? ¿Tendrá tal vez noticia de que regresen los que fueron a Troya? Sea quien fuerte para que lo fuere, que Júpiter le tenga de su mano. Telémaco, recogiendo de Pisenor el cetro de la soberanía, contestó: Ante tus ojos tienes, prudente anciano, a quien ha convocado esta asamblea. Yo soy. Nada puedo comunicaros acerca de los que partieron camino de Troya, pero si quieres hablaros de dos inmensas desgracias que han caído sobre nuestro hogar. Una de ellas es la de que acaso haya muerto mi ilustre progenitor, el hombre justo y sabio que os gobernaba con la dulzura de un buen padre. Y la otra se refiere a la insolencia de quienes pretenden a mi madre, que vienen de continuo a nuestra morada, celebran banquetes a costa de nuestros rebaños, agotan las bodegas y acabarán arruinándonos. Yo lamento no estar aún en condiciones para esta empresa, pues solo conseguiría poner en evidencia mi ignorancia y mi debilidad, toda vez que desconozco el manejo de las armas. En nombre de Júpiter y Temis os conjuro para que os opongáis a tanta injusticia, pero si sois vosotros quienes excitáis a estos descarados, preferible será que entre todos devoréis mis rebaños, y así quizá algún día pueda recuperarlos exigiendo una parte de ellos en cada casa. Presa de cólera y derramando amargas lágrimas, Telémaco arrojó al suelo su cetro. El pueblo se apeó de él y nadie osó replicarle, salvo Antino, que dijo: ¿Cómo te permites cubrirnos de baldón? La culpa no es de los aqueos que pretenden a tu madre, sino de ella misma. A cada uno le hace promesas y le envía mensajes, pero sus pensamientos son muy distintos. A todos tiene engañados a pretexto de que está acabando de tejer un velo, cuya labor no quiere aplazar porque no se le pierden los hilos. Se pasa el día labrándolo, y por la noche a la luz de las antorchas deshace el tejido. Durante casi 4 años hemos sido embaucados, hasta que una de sus esclavas nos dio ocasión de comprobarlo. Creo que lo mejor será que tu madre vuelva a su casa y tome esposo de acuerdo con el consejo de sus mayores. De otro modo, seguiremos consumiendo sus bienes, y tú no alcanzarás de ellos más que el recuerdo. En una palabra,
No nos marcharemos de aquí hasta que Penélope consiente en casarse con quien mejor le plazca de entre nosotros. A esto respondió Telémaco: insisto en que, si la conducta de mi madre os desagrada, fácil es el remedio. Salid de este palacio e id a banquetearos donde se os antoje, pero a vuestra costa. Yo no puedo echar de mi casa a la mujer que me dio el ser, y mucho menos ignorando si Ulises ha muerto o está vivo en alguna tierra lejana. Y si os obstináis en destruir nuestros bienes, seguid haciéndolo, que yo invocaré a los dioses para que vuestra perfidia sea castigada. En ese instante Júpiter hizo que dos águilas sobrevolaran la plaza, y que, hiriéndose en ellas mismas, enfilaran después sobre las casas de las ciudades. El anciano Alíterces Mastórida interpretó al augurio exclamando: grande es el infortunio que os amenaza. Ulises no permanecerá mucho tiempo alejado de los suyos, con lo que vuestra muerte aparecerá inevitable. Cambiad de conducta y aplacad su cólera antes de que sea tarde. Mis predicciones no son caprichosas, pues emanan de una ciencia que jamás engaña. Así, cuando Ulises marchó a Ilión, predije que volvería en el 20º año, y sin que nadie le conociera. Pues bien, este es el 20º año, y el augurio de las aves confirmó mis predicciones. Eurímaco lo tomó a burla. Vete a divertir a tus hijos con semejantes patrañas. ¿No vuelan sobre nosotros infinidad de aves todos los días? ¿Es que cada una de ellas supone un presagio? Ulises está muerto, lejos de nosotros. De poco valdrá esas picardías incitando a Telémaco contra nosotros. Lo único que has conseguido es hacerte más odioso. Y quede bien claro que seguiremos consumiendo el patrimonio mientras Penélope se obstine en la burla de diferir su casamiento. De nuevo se impuso la voz de Telémaco. A nadie suplicaréis ni tan siquiera deseo hablar más del asunto. Me basta con que los dioses y el pueblo conozcan lo que está ocurriendo. Ahora os pido que me deis una nave con 20 remeros, pues quiero llegar a Esparta y a la arenosa Pilos en busca de noticias de mi padre. Si me cercioro de que ya no existe, yo mismo daré a mi madre un nuevo esposo. Mentor, uno de los más fieles amigos de Ulises, tomó la palabra. Itacenses, ¿no hay entre vosotros un solo hombre que recuerde a Ulises como un padre cariñoso? ¿Es que nadie le guarda agradecimiento por los beneficios recibidos? En verdad que me pareceréis aún más aborrecibles que estos candidatos a Penélope y el cetro de Ítaca. A ellos les inspira su codicia, pero a vosotros, ¿qué es lo que os obliga a permanecer en silencio ante el ultraje? ¿No os avergüenza temer a estos depravados, aunque son mucho menos fuertes que vosotros? Le interrumpió Leócrito Etenórida para decir: hablas como lo que eres, mentor, como un insensato. ¿Por qué excitas al pueblo? ¿No supones que le sería imposible hacernos desistir de los banquetes? Pero dejemos esto, y que cada cual reprenda sus ocupaciones, que Mentor y Ariter se preparen todo lo que sean lo necesario para el viaje de Telémaco, aunque más bien supongo que a última hora preferirá quedarse aquí esperando noticias de su padre. Disuelta la asamblea, unos y otros se encaminaron a sus casas, salvo los pretendientes que volvieron al palacio de Ulises. Telémaco se encaminó en solitarios a la playa y luego de lavarse las manos en el espumoso mar, croó a Minerva: socórreme, que a mis propósitos se oponen las gentes, sobre todo los que pretenden a mi madre. De nuevo transfigurada en Mentor, la diosa apareció ante el joven. Telémaco le dijo: en adelante gozarás de valor, prudencia y ánimo como los que tu padre tenía para llevar a término cuando le era necesario. No será en vano tu viaje. Yo misma aparejaré la nave y me iré contigo. Tú cuidarás de las provisiones, disponiendo pellejos de harina y cráteras de vino en abundancia. Mientras yo busco a quienes quieran acompañarnos en el puerto, elegirá la nave que hemos de botar al anchuroso Ponto. Y no te preocupes más de los pretendientes. Cuando Telémaco regresó al palacio dispuesto a seguir las consignas de Mentor Minerva, Antino salió a su encuentro y le dijo en son de burla: impetuoso Telémaco, déjate de proyectos y discursos y ven a comer y beber con nosotros. Entre tanto, los aqueos dispondrán esa nueva nave en la que quieres ir a buscar a tu progenitor. Con insolentes como vosotros, rechazó el joven, ni creo en vuestra promesa de facilitarme el navío, por lo que me embarcaré de pasajero en el de otros, pero apercibíos de que ya soy un hombre y de que emplearé todas mis energías en cumplir mi propósito. Miradle, se burló uno de los príncipes,
sueña nada menos que en acabar con nosotros. Quizás un helado viaje consista en ir hasta Éfira y procurarse un veneno con que enderezar nuestras cráteras. Otro de sus concurrentes añadió: lo más probable es que termine errabundo sobre el océano, y esto sí que nos fastidiaría porque entonces tendríamos que repartirnos sus bienes y dejar a su madre en el palacio con el marido que eligiese. Sin molestarse en replicar, Telémaco se encaminó a la habitación paterna en que se aguardaban montones de oro y bronce, cofres de ricas telas, tinajas de vinos añejos y odoríferos aceites. Esta cámara se cerraba mediante una puerta sólida de sólida armadura, vigilada día y noche por Ericlea, y ella dispuso al joven sus provisiones para el viaje mientras la mujer suspiraba. Pobre amado mío, ¿cómo se te ocurre tal aventura? Ulises estará muerto, no lo dudes, y en cuanto tú te vayas, los pretendientes de tu madre se lo repetirán todo y nos dejarán en la miseria. ¿Por qué quieres buscar nuevos infortunios? Tranquilízate, respondió Telémaco. Piensa que si he tomado esta resolución ha sido por mandato de los dioses. Nada dirás a mi madre hasta pasado 11 o 12 días. Entonces podrás explicarle toda la verdad y cuáles son los motivos que me animan. Neomón, el hijo de Fronio, cedió a Minerva, transfigurada en Mentor, una velera nave que pronto fue dispuesta a todo lo necesario y, de igual modo, con 20 remeros elegidos entre los mejores de la ciudad. Embarcaron Telémaco y la diosa, y al instante el fuerte céfiro se constituía en viento propicio que hizo volar el navío sobre las purpúreas olas del atardecer, enfilando el rumbo una de las cráteras de vino permitió las primeras libaciones en honor a los dioses. 3. Pilos. Cuando el sol cortaba el horizonte de las aguas para ascender al cielo y alumbrar la tierra de los mortales, la nave de Telémaco arribaba a la bien construida Pilos. Minerva instruyó al hijo de Ulises: ve directamente a Néstor y pregúntale por tu padre. Él te dirá la verdad de cuanto sepa, ya que es el hombre que odia el disimulo y la mentira. Apenas los pilios vieron a los expedicionarios, se levantaron a recibirles y ofrecerles asiento en la mesa, junto a Néstorida, Trasímedes y el padre de ambos, Néstor. Encantada Minerva de que se le brindase antes que a nadie la copa de oro, teniéndola entre sus manos, rogó al dios de las aguas: óyeme, Neptuno, que circundas la tierra, colma de gloria a Néstor y a sus hijos, y otorga a los pilios tu mejor recompensa. Finalmente, haz que Telémaco y yo podamos regresar pronto, habiendo conseguido aquello que nos movió a este viaje. Más tarde Néstor habló a los forasteros: puesto que nuestros huéspedes han saciado ya su apetito y la sed, bueno será que nos digan quiénes son, de dónde y a qué vienen, a menos que anden por los mares como los piratas que saquean extrañas tierras. Con audacia inspirada por la diosa, Telémaco explicó: oh, Néstor, Nélida, el más virtuoso de los aqueos, venimos de Ítaca por un asunto particular. Busco noticias de mi padre, el ingenioso Ulises, quien, al decir de la fama, combatió contigo hasta destruir la poderosa ciudad de Troya. De todos aquellos guerreros nos es conocido la suerte, excepto de Ulises, cuyo destino encubre Júpiter. Por eso vengo en súplica a tus pies, rogándote que me enteres de lo que sepas. Oh, amigo, le respondió Néstor, junto a los muros de la ciudad del rey Príamo cayeron nuestros mejores capitanes. Allí sucumbió el esforzadísimo Aquiles, allí el belicoso Áyax, el prudente Patroclo, mi valeroso y muy amado hijo Antíloco. Tantos infortunios padecimos que ningún hombre sería capaz de referirlos enteramente. Durante aquellos 9 años nadie hubo que pudiera compararse a tu padre en recursos y estratagemas, y nunca estuvimos desacordes con sus planes para la batalla. Mas tan pronto como destruida la ciudad volvimos a las naves. Una edad enemiga nos separó. Júpiter hizo que nuestro regreso no fuera feliz, y hasta la poderosa Minerva se ocupó de sembrar disensiones entre los dos Atrias, nuestro Agamenón y Menelao. Este quería embarcar sin dilación, aquel quiso retener las tropas hasta que la cólera divina se aplacara, y así pasamos la noche, entregándonos a calamitosos extremos unos contra otros. Por lo que ahora sospecho que el omnipotente Júpiter había decidido ya nuestra ruina. La mitad de nosotros botamos las naves al despuntar el día, quedándose allí Agamenón con el resto de los hombres, y llegamos a Tenedos, donde disputamos de nuevo
y se volvieron algunos a Troya en compañía del paciente Ulises. Con más o menos dificultades pude yo llegar hasta aquí, ignorando cuál fuera la suerte de los demás aqueos. Tan solo de oídas existe la versión de que los mirmidones, conducidos por el hijo de Aquiles, alcanzaron su patria, que también la hizo Filoctetes, hijo preclaro de Peantes, y que Idomeneo llevó a Creta a sus hombres. Cuán bueno es para el que muere dejar un hijo. No lo olvides tú, que también eres gallardo y de cumplida estatura. Sé fuerte y valeroso para que los hombres venideros hablen de ti como los anteriores hemos hablado de tu ilustre progenitor. Contestó Telemaco: oh Néstor, gloria insigne de los aqueos. Yo tan solo pido a los dioses fuerza para poder castigar a la insolencia de los que cometen en mi palacio los mayores excesos, que ultrajan y hurtan toda la clase de felonias. Pero a lo que veo, los dioses no nos tienen de su mano ni a mi padre ni a mí. Amigo querido, le replicó Néstor, ya que he oído hablar de aquellas inquinidades, pero dime tú si voluntariamente te sometes, o bien si los itacenses se han puesto en contra tuya. ¿Acaso por obedecer a las deidades? Ojalá Minerva se interesara por ti tanto como por tu padre cuando estábamos en Troya. Jamás Dios alguno amó a tu padre tan manifestamente como ella le demostraba por Ulises. Y quién sabe si algún día, protegido por la olímpica, tu padre aparece de improviso y castiga tanta insolencia. Fácil es la divinidad traer a un hombre desde el más apartado rincón de la tierra. En cuanto a ti, hijo mío, no estés mucho tiempo fuera de tu casa, pues corres el riesgo de que se reparten tu patrimonio. Encamina tus pasos al encuentro de Menelao, que no ha mucho volvió de aquellos países. Haz el viaje en tu barco, o bien, si lo prefieres, vete por tierra usando de mi carro y caballos que mis hijos conducirán hasta Lacedemonia. Llegó el sol al ocaso. El viejo Nélida invitó a sus huéspedes a reposar aquella noche en el palacio, a lo que Telémaco accedió, mientras Minerva, siempre con la figura de Mentor, emprendía camino a la nave, saliendo en vuelo como hubiera pedido hacerlo en águila. Quedáronse todos asombrados, y Néstor, haciendo de la mano al joven, le habló: ya no dudo, hijo mío, que algún día llegarás a ser un hombre ilustre, puesto que tienes dioses que te conducen. Este que acabamos de reconocer es la poderosa Minerva, hija de Júpiter, que tanto honraba a tu padre. Oh, Palas senos favorable. Al siguiente día juntáronse en torno a Néstor sus hijos Equefrón, Estacio, Perseo, Areto, Trasímedes y Pisístrato, Nestórida. En aquellos Telémaco, sus marineros y la propia Minerva. Celebrado el banquete, los veloces corceles de Néstor fueron enganchados al carro, y Pisístrato se hizo cargo de las riendas para volar hacia la llanura, sobre la que corrieron durante todo el día. Poníase el sol cuando llegaban a la casa de Diocles en Feras para dormir aquella noche, aceptando su convite y hospitalidad. Y tras una nueva jornada veloz andadura, los expedicionarios alcanzaban la Cedemonia, residencia del atrida Menelao. 4. Lacedemonia. Érase una ciudad rodeada de montañas que cobijaban el palacio de Menelao, a quien hallaron celebrando un festín de bodas, pues su hijo e hija se casaban en el mismo día. Un cantor amenizaba las fiestas acompañándose de su cítara, y dos saltarines ejecutaban maravillas cabriolas que divertían a la muchedumbre. Eteoneo, servidor del Atrida, vino a comunicar a éste la llegada del apuesto Telémaco y el preclaro hijo de Néstor. Desunciados los corceles y guardado el carro en la cochera, ambos príncipes fueron introducidos en la lujosa residencia. Brillaba por todas partes, haciéndola resplandecer como el sol. En fuente de plata dióles aguamano una fámula, y les fueron servidos manjares de toda suerte, así como fueron áureas copas de vino. Sed bienvenidos, les saludó el Atria, y luego me diréis quiénes sois, aunque aseguraría que nacisteis de reyes a los que Júpiter confió el cetro. De hombres vulgares no se hallarán hijos de vuestra arrogancia. Y al observar cómo Telémaco se admiraba del esplendor palaciego, Menelao continuó: muchos habrán entre los mortales, pero no pueden competir conmigo en riquezas. Pero también les hay poderosos que yo, más poderosos que yo. Cierto que durante los 8 años que duraron mis empresas, luego de lo de Troya, he conseguido tesoros en Chipre, Fenicia y Egipto, en el país de los etíopes, en el de los sidonios,
Y en el de Libia: quisieran los dioses que yo no tuviese más de un quinto de mis bienes. Si cuantos perecieron bajo los muros de Troya estuviesen hoy con vida. Este recuerdo es motivo de hondas aflicciones para mi corazón. Sin embargo, he de confesar que por nada vierto tan copiosas lágrimas como por un esforzadísimo y sin igual varón de nombre Ulises, que por mi causa padeció más que ningún otro aqueo. Para él fueron los dolores y para mí esta amarga incertidumbre de su ausencia de si vive o ha sucumbido. Es el mismo pesar que allá en Ítaca ensombrecerá los días del anciano Laerte de la discreta Penélope y de su hijo Telémaco, al que Ulises dejó recién nacido al partir a la guerra. Mientras Telémaco se cubría la cara con la mano para disimular la impresión de que estas palabras le causaban, la hermosísima Helena preguntó a su esposo: ¿Tienes ya noticia, Menelao, de quiénes son estos extranjeros que nos honran viniendo a nuestro palacio? Porque jamás he visto persona que tanto se asemeje a otra. ¿Cómo se parece este joven al hijo del magnánimo Ulises? El atrida contestó: mis suposiciones van parejas con las tuyas, mujer. La cabeza, las manos, esa mirada, todo me acuerda a Ulises. Todo me recuerda a Ulises. Y Pisístrato aclaró sus dudas. Ilustre Menelao, en verdad que acertaste a tus suposiciones, porque mi compañero es hijo de quien dices, pero tan modesto y respetuoso, que no se atreve a manifestarlo en tu presencia. Abrumado como se encuentra por tanto esplendor, y lo curioso es que él venía a verte en demanda de consejo y socorro por las desdichas que le agobian. Oh, dioses, exclamó el rey, qué alegría tenerte en mi palacio, a un hijo de tan excelto varón. Sabed que era mi propósito dar a Ulises una ciudad en mis tierras para que, dejando su morada de Ítaca, viniera con todo su pueblo a vivir junto a mí, pero sin duda tal ventura es la que ha motivado la envidia de algún poderoso dios, y este impide que mi amigo pueda retornar a su patria. Pisístrato añadió por su parte: cada vez que en nuestro palacio se hablaba de ti, el anciano Néstor elogiaba tu prudencia como superior a la de los demás mortales. Quizá esta condición tuya me permita rogarte, ahora que aplacemos esta mañana el diálogo sobre el objeto de nuestro viaje. Bien, has hablado, príncipe, aceptó Menelao. Ea que traigan agua para lavarnos las manos. Mañana, en cuanto disputen el día, Telémaco, tú y yo tendremos una conversación tan larga como sea menester. A la vez, la esposa de Menelao quiso narrar un episodio en el que todos pusieron su mejor atención. Quisiera referiros todos los trabajos del pacientísimo Ulises, pero esto es imposible. No obstante, os contaré una de sus muchas hazañas durante el sitio de Troya. Cierto día, luego de haberse molido el cuerpo a vergajazos y vestido como un vil esclavo, entró en la ciudad de las anchas calles sin que nadie le reconociese, excepto yo, que no me dejé confundir por los harapos. Al pretender interrogarle, su astucia le llevaba a eludir la respuesta, o darlas tan confusas que toda identificación resultaba imposible. Mas cuando le hube lavado y ungido con aceite y tras de jurar que no le descubrirá Troyanos, Ulises me habló puntualmente de los propósitos de los aqueos. Después de la confidencia supo llegar a su campamento, llevándose cuánta información interesaba sus futuros planes, en tanto que las mujeres de Troya se confundían en sollozos. En esta ocasión, dentro de la lectura, no hubo palabras desconocidas. El fragmento de la lectura que quisiera extraer es: mientras Telémaco se cubría la cara con el manto para disimular la impresión que estas palabras le causaban, la hermosísima Helena preguntó a su esposo: ¿Tienes ya noticias, Menelao, de quiénes son estos extranjeros que nos honran viniendo a nuestro palacio? Porque jamás he visto persona que tanto se asemeje a otra, como se parece este joven al hijo del magnánimo Ulises. Bien, la historia nos sitúa en un momento en donde Atenea o Minerva está hablando con Zeus sobre el paradero y el futuro destino de Ulises, ya que este mismo, al partir a Troya, aún no regresa a su casa, además que sus amigos o compañeros ya regresaron, pero él aún sigue sin volver, lo cual le preocupa a ella y está muy angustiada por el mortal. Pero Zeus solo le dice que él, él es causante de sus consecuencias, del por qué está en náufrago o porque está secuestrado en una isla sin llegar a su hogar. Pero ella le pide que por favor le ayude porque no se merece estar
tal lugar, sino que merece llegar con su familia. Entonces Zeus le dice que eso no le compete a él, sino que le compete a Poseidón, pero aún así decide ayudarle. Así que Atenea se contenta y también decide hacer de su parte, eh, moviendo el ánimo del hijo de Ulises para que éste obtenga valentía y así hacer justicia por su padre y que no flaquee ante la posibilidad de creer que su padre está muerto. Entonces Atenea va con él, le habla, le platica, le menciona sobre su padre, le da ánimos para que Telémaco, el hijo de Ulises, no esté tan desanimado por la actual situación que está pasando a su hogar. Luego Atenea, eh, vestida con el cuerpo de otra persona para así presentársele a Telémaco, lo empieza a motivar. Lo empieza a motivar a viajes, lo empieza a motivar a convocar una reunión con los ancianos de la isla para así saber qué hacer con todo lo que está pasando. Y así pasa. Y pues tras la convocatoria, no le hace mucho caso a Telémaco porque dicen que su madre ha sido una mentirosa y que no ha cumplido con su palabra. Aún así, Telémaco decide partir en busca de información sobre su padre, como mismo se lo dijo a Atenea. Y así fue, junto a Atenea, fue en busca, de información sobre su padre en las diferentes ciudades de donde habitan los compañeros de Ulises que participaron con él en la guerra de Troya. Bien, ahora intención y tesis del autor en la frase que acabo de mencionar hace unos momentos. Creo que la intención del autor es generar como esa angustia que tienen los mismos personajes, el de mostrar de manera realista cómo se sienten los personajes y que el lector capte los sentimientos y los pensamientos que podría tener ese personaje en ese momento, como muy bien Helena le está hablando a su esposo sobre lo preocupada que está del paradero de Ulises. Entonces es relevante para la historia para que así uno llegue a entender la gravedad del asunto que está sucediendo con la desaparición de Ulises y su naufragio en el mar. Este es un texto informativo, bueno, esta parte es informativo ya que nos brinda información sobre cómo se sienten los personajes y cómo es la estructura de que cómo se contaba una historia en años anteriores, en la antigüedad, porque por mucho bien se ve que son frases y palabras rebuscadas en el latín, pero aún así, está el que el lector lo pueda comprender de la mejor manera. La idea principal de esta historia es la de un hombre que está náufrago por el mar después de una guerra y que ninguno ni nadie sabe sobre el paradero de él, solo los dioses. Entonces es todo lo que tuvo que pasar, por lo que está pasando y en cómo va a llegar a su hogar. En resumen, es la travesía de Ulises desde que terminó la guerra de Troya hasta que llegó a su hogar, Ítaca. El mensaje central que nos quiere transmitir en este capítulo es el de informarnos del contexto, contextualizarnos, decir qué pasó, por qué pasó esto, qué están haciendo y en dónde van, porque siento que esta historia va de atrás para adelante. Así va la historia o la odisea. Primero empiezan con las consecuencias del suceso y después el qué está causando estas consecuencias. Lo que me gustó de este capítulo es que inicia la historia de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a leer o a tener en cuenta como historia o cuento, que es inicio, desarrollo y desenlace.
pero siento que esa historia empieza desde el desenlace, lo cual es muy interesante porque pocos libros hacen eso. Y supongo que influye más porque al compartirse de manera oral los antiguos mitos en la antigüedad, en la civilización griega, entonces pues se les facilitaba, supongo que el hecho de empezar desde atrás para adelante, porque de esta manera captabas la atención del lector. Entonces siento que esa es una muy buena estrategia y es muy cool y me parece muy interesante eso, porque lo analicé desde el punto de vista literario en lugar del punto de vista dentro de la historia, no con los personajes, sino el cómo te atrapa en un santiamén al darte cuenta que no es como la mayoría de libros que empiezan desde un punto de partida, sino que este empieza desde el punto casi final. Ahora hablando en la parte de qué sentimientos, emociones me generó esta lectura el día de hoy. Bien, esta lectura realmente me generó curiosidad por saber más sobre la historia, intriga, emoción de qué va a pasar, qué será, por qué pasó esto, también esa parte de que me pone a analizar varias cosas o intentar unir nuevas piezas para descifrar el rompecabezas que está en mi mente sobre la historia de Ulises y del cómo pasó por un montón de cosas que él jamás ni nadie se pudo haber imaginado. Entonces, esas fueron las emociones que me produjo la lectura. ¿Qué conexión tiene esta lectura con mi entorno, el contexto, o mi contexto actual o algunos de los textos que ya he leído antes? Bien, pues yo soy una persona muy curiosa dentro de lo que abarca la antropología, entonces como la mitología entra dentro de antropología, entonces pues realmente me ayudó mucho a comprender cómo formulaban o pensaban y contaban historias las civilizaciones antiguas. Y ya que él también he leído la Ilíada, es como estos dos libros se complementan de cierta forma, porque en la Ilíada también nos cuenta historias sobre diferentes guerreros y todos los infortunios que tuvieron que pasar, y en esta nos cuentan sobre Odiseo y su travesía a llegar a su hogar Ítaca. Con mi contexto actual podría compararlo con que todos vivimos en una odisea. Todos, por lo más sencillo que sea, encontramos un problema y ese problema lo convertimos en nuestra odisea. Ese problema que nosotros creíamos que era pequeño se vuelve grande y se vuelve una travesía que nosotros mismos tenemos que pasar hasta por fin llegar a la solución de ese problema. Aunque sea muy lento la travesía o con muchas dificultades, pero siempre estaremos viviendo nuestra odisea porque eso se trata en nuestra vida, de vivir odiseas, porque es la única manera en la que nos aventuramos a salir más allá, a salir de nuestra zona de confort, al no querer participar en algo, pero al estar en tu odisea te obliga a salir de ahí y te hace analizar nuevos páramos, nuevos mundos, creaciones, y no te hace encerrarte, sino que te hace ser más creativo con lo que tienes y recursivos como lo fue Odiseo.